Buenos días para todos. Mi nombre es Dina Grajales. Estoy en representación de la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar y de la Fundación ASHPACO Ayúdanos a Respirar, organizaciones que trabajan por los pacientes familiares de hipertensión pulmonar y otras enfermedades raras. Agradecemos a la Fundación Loexec por la invitación y a GAP por involucrarnos en tan excelente iniciativa de la segunda cumbre latinoamericana. En este momento les voy a compartir mi pantalla. Bueno, nosotros tenemos una misión muy importante el día de hoy y es acompañarlos con nuestra experiencia desde la gestión de las comunidades online, las cuales manejamos a nivel Colombia y a nivel latinoamericano. Mi nombre es Dina Grajales, estoy de vicepresidenta de la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar, presidente de la Fundación Ayúdanos a Respirar, ASHPACO, y como consultora de Latin Health Leaders. ¿Qué es una gestión de comunidades online? Es una actividad que consiste en administrar los recursos de una comunidad, actividades de comunicación, motivación, eficacia. Es una comunidad que se enlaza por el Internet. Es muy importante que con nuestras comunidades podamos adherirnos a las plataformas innovadoras que faciliten el relacionamiento. Podemos impulsar proyectos de innovación. Podemos impulsar la transformación de la industria de la salud, romper con límites actuales y expandir las fronteras para proporcionar servicios que antes no se creían posibles. Es lo que se encuentra en el mundo online. Vemos que es todo un mundo por descubrir. Hay unas plataformas excelentes, pero falta que nosotros, como pacientes, como líderes de organizaciones o como organizaciones, conectemos a nuestras comunidades con ellas. El uso de la información obtenida en redes sociales y comunidades virtuales aportan para mejorar y dar seguimiento en tiempo real de la experiencia del paciente y las tendencias de las poblaciones en temas de salud. Este uso que le podemos dar también nos indica para mucha información para poder desarrollar proyectos, para saber qué están pensando los pacientes, para saber cómo están respondiendo a diferentes situaciones, para saber cómo están de manera emocional, para saber cómo están asimilando su enfermedad. También podemos elaborar contenidos de calidad, el cual deberá atraer el interés de la comunidad y resultarles relevantes, que ellos se sientan atraídos. Puede presentarse en múltiples formatos. Podemos usar los posts, los videos, las infografías, tweets, ebooks, utilizar también los testimonios de los pacientes en cómo les va con el relacionamiento con lo que es una condición de salud o con una comunidad ya establecida. También esta gestión de las redes sociales, siempre conjugamos 4 verbos que nos encanta poder darles toda la practicidad. Es el escuchar, tenemos que saber qué están diciendo las personas, qué nos quieren comunicar, leerlos. También debemos intervenir en sus interacciones, darles respuesta oportuna, difundir. Desde las comunidades, los participantes de los grupos de pacientes se convierten en voceros y se convierten también en embajadores de la causa. Es por eso tan importante que toda la información que podamos transmitir en nuestros grupos focales sea clara, sea de su interés y sea una información fresca. Finalmente, con estos 4 verbos no podemos dejar de hablar del de evaluar. Cuando terminamos determinadas campañas o tenemos ciclos semanales o mensuales, debemos hacer una evaluación de cómo está el dinamismo dentro de nuestras comunidades, dentro de nuestros diferentes grupos o dentro de nuestras diferentes redes digitales donde tenemos presencia. Viralizar este contenido en las redes sociales, conocer las características propias de cada una de ellas, saber cuáles son sus propios códigos y cuáles son los mejores momentos para publicar. Lo que tenemos en el Facebook, en el Instagram, en el Twitter, en LinkedIn o en nuestras páginas web, inclusive
por nuestros grupos de WhatsApp debe ir dirigido a cada una de estas redes. Las imágenes, no tener mucho texto, los textos muy largos no permiten que a veces las personas terminen de leer todo. Tenemos que ser asertivos con el mensaje. Buscar otros contenidos de valor del sector o ámbito de la organización que puedan ser de interés para sus seguidores. Un consejo que damos es: no debes publicar exclusivamente contenido de tu organización. Hace un tiempo se pensaba que solo las publicaciones de la misma organización debían estar en un grupo, pero resulta que nos hemos dado cuenta que hay muchos temas alrededor de nuestras patologías que son de interés para la comunidad, y es mejor que lo encuentren en tu comunidad y no que deban salir a navegar en un mundo de muchas opciones y donde tú puedes perder participantes de tus grupos. Por ejemplo, la hipertensión pulmonar, aunque todos nuestros temas van siempre orientados hacia el pulmón, la respiración, la calidad de vida, la rehabilitación, sabemos que compartir información como cuidadores, las políticas públicas, inclusive el corazón, que es un órgano que también a veces puede ser impactado por la enfermedad pulmonar, también son publicaciones que atraen y conservan mucho a nuestros participantes de los grupos. Dar respuestas, interactuar y promover la conversación entre los usuarios. Tú puedes hacer publicaciones terminando siempre con una pregunta, porque esto los está invitando a participar y esto te está mostrando a mí lo que está pensando tu comunidad y generar esta conexión que necesitamos. Conocer su comunidad, incluyendo a los usuarios más activos o los influenciadores si los hubiera. En este mundo de las redes hay muchos pacientes que se terminan convirtiendo en influenciadores de otros pacientes. Lo importante es hacerlo de la manera positiva, esperanzadora, donde haya un empoderamiento consciente, donde haya incentivar el autocuidado y la participación. Entonces, es importante identificar este tipo de miembros de sus comunidades. Generar el engagement en su comunidad. Esto es primordial, generar la vinculación emocional con nuestros usuarios, que interactúen con los contenidos que les generamos, logrando que se involucren y aporten valor. Hacer seguimiento y evaluar de forma periódica los resultados de sus redes sociales. Gestionar acciones tácticas que se hayan definido acorde de los objetivos marcados. Promociones, sorteos, concursos, campañas de publicidad, acciones con líderes de opinión, siempre pensando en la imagen que usted quiere conversar. Por ejemplo, en acciones tácticas, las campañas de concientización, cuando hay días mundiales de los diagnósticos que se representan por organizaciones, es todo un mundo de oportunidades para que ustedes puedan desarrollar una comunicación cercana con la comunidad. Cuando ustedes identifican líderes de opinión que pueden aportar a visibilizar su misión y su causa, también es un valor agregado, porque esta persona que es líder de opinión también traerá a sus grupos a las personas que están con él, ya que se está motivando, se está impulsando una misión muy bonita. Entonces, gestionar estas acciones es buenísimo. Hay unas cosas más adelante que les vamos a dar en cuanto a nuestra experiencia, como unos consejos que quizás pudieran servir para sus organizaciones. Las buenas prácticas en la gestión de comunidades. El engagement, este es el éxito. Desarrollar la capacidad de la atracción y de la interacción que creas con los pacientes que siguen tu causa. Establecer las relaciones sólidas y duraderas es lo que sostiene toda la comunidad, ¿sí? Para generar con lazos fuertes el contenido de valor, realice preguntas, pide opiniones, consejos y verás cómo se convierte esto en un foro de discusión online. Justamente en el mes de noviembre nosotros hemos tenido el mes de la concientización de la hipertensión pulmonar y se desarrolló una campaña
donde teníamos un reto diario. Y el reto diario era aprender de los síntomas de la hipertensión pulmonar, aprender de los exámenes diagnósticos, aprender de la rehabilitación y aprender de los tratamientos con que se maneja la patología. Entonces, invitábamos a la comunidad, únete al reto de 28 días, porque la meta final era que el 28 de noviembre era el Día Latino de la Hipertensión Pulmonar. Entonces, todos los pacientes me decían, voy en el reto 4, voy en el reto 5. Se convirtió en un reto, pero era algo totalmente educativo, algo que hace una concientización, que educa, empodera y hace que el mismo paciente pueda ser el líder de su proceso de salud. Bueno, también generar la comunidad, que sepan que tu organización sabe de un tema específico, que las publicaciones sean con unas bases confiables, que sean temas claros y que sea de lo que tú quieres hablar. Hay una comparación y es no combinar peras con manzanas, ¿sí? Entonces, tener muy claro, si mi foco es la hipertensión pulmonar, pues esa información debe ser impecable. Tercero, de manejar la imagen de tu marca unificada en todas las redes. Esto hará que tu comunidad te ubique, te encuentre fácilmente. Sabemos que los pacientes tienen mucho tiempo frente a las pantallas. Entonces ellos navegan por las diferentes redes o por el tema de algoritmos, a veces te salen los contactos en uno y te dice conoces a tal persona. Es importante que siempre tengan esta misma imagen. Bueno, acá también, si no tienes un libro de marca creado aún en tu organización o si lo tienes desactualizado, ¿sí? Es fundamental para proyectar la imagen de tu causa. Es posible que puedas conseguir voluntarios, a veces las universidades, a veces los profesionales, entre los cuidadores, a veces ellos son unos voluntarios de corazón y con ellos podrías trabajar en refrescar tu marca, en tener un diseño, en aumentar las piezas que tú posteas por tus grupos y así desarrollar la identidad de tu marca y una imagen. Es así como les dejamos unos tips y unas conclusiones para llevar a casa. Desarrolla tu estrategia. Debes hacer una planeación. Conforma el equipo que necesitas. Siempre debe haber una persona atento a responder, debe haber una persona 24 horas pendientes de tus grupos, darle ingreso a las nuevas asistentes a la comunidad. También tienes que crear los contenidos de valor. Cuando tú desarrollas tu estrategia, los contenidos de valor debes darles una secuencia, una periodicidad. Comparte tu contenido e invita a tu comunidad que la comparta, porque ellos son los embajadores y son quienes son el voz a voz y te pueden ayudar a compartir. Crea y fomenta el crecimiento. Desde las organizaciones de pacientes, trabajando el alineamiento de la educación, fomentando el crecimiento, mostrando las plataformas que efectivamente aportan a mejorar la calidad de vida, el estado emocional, el acompañamiento de coaches. Todo esto hace que crezca tu comunidad. También define tus objetivos, que sean claros, específicos. Y por último, no olvides medirte, analizarte y siempre tener una propuesta de mejora. Realmente toda esta experiencia que hemos tenido desde la gestión de comunidades nos ha evidenciado la gran necesidad que tienen todas las comunidades y hablamos específicamente por hipertensión pulmonar y otras respiratorias, donde los grupos que hemos creado quieren a veces incorporarse personas que tienen otro tipo de enfermedades respiratorias, pero que encuentran una identidad con nuestras publicaciones. Es por eso que sabemos que se puede tener un gran alcance y se puede impactar positivamente en las personas para hacer gestiones de comunidades productivas,
dando esperanza, ofreciendo educación, empoderamiento y que cada uno lidere su proceso. Muchísimas gracias. Bienvenidos a esta sesión sobre el CRM, que complementará un poco lo que ya se ha contado mi compañera Dina en su sesión sobre las redes sociales y el marketing digital. En esta sesión hablaremos sobre qué es el CRM, cómo beneficia a nuestra organización y repasaremos conceptos de engagement y fidelización del usuario. Primero, antes de entrar en el tema en sí del CRM, tenemos que entender el marketing relacional. El marketing relacional hace referencia al conjunto de estrategias y acciones que tienen como objetivo establecer relaciones muy duraderas con las personas que interactúan con nuestra marca, con nuestra organización en nuestro caso. Es decir, que logramos niveles muy altos de satisfacción y fidelización de ese usuario. ¿A qué le llamamos usuario? Cualquier persona que interactúe con nuestra organización online, ya puede ser un paciente, puede ser un amigo, un cuidador, una persona que done, cualquier persona que interactúe con nosotros hoy en día es un usuario. ¿Qué queremos conseguir? Queremos llegar a convertir a esos usuarios en defensores y promotores de nuestra marca. El marketing relacional, como veis, tiene dos componentes, que es el marketing digital, que ya es lo que habéis hablado un poco con Dina, y lo que os voy a contar, que es el CRM. Un CRM es un Customer Relationship Management, un gestor de relaciones de clientes, en nuestro caso usuarios. La introducción al marketing relacional para entidades sin ánimo de lucro. El marketing relacional implica 5 cosas principalmente. 1, nuestra orientación o visión a largo plazo. 2, la utilidad para mercados maduros. 3, pensando que tenemos que reutilizar a todos esos clientes, entre comillas, usuarios, durante todo su ciclo de vida. 4, intentamos repetir en ventas periódicamente en el marco de una relación constante. ¿A qué le llamamos ventas? En nuestro caso no estamos vendiendo productos o servicios, o sí, o podemos estar vendiendo servicios, pero en nuestro caso le llamamos cualquier, digamos, outlet digital que ofrezcamos esas informaciones, esas fichas sobre la información de las patologías, cualquier tratamiento o apoyo que nuestra organización ofrezca a esa persona. Eso le podemos llamar ventas. El hecho de que una persona haga una relación con lo que nosotros tenemos para ofrecerle. Y 5, ayudamos a mantener o aumentar nuestra cuota de mercado. ¿A qué le llamamos cuota de mercado? Pues en el caso de una ONG o una entidad sin ánimo de lucro, la cuota de mercado serían todas esas personas que se pueden beneficiar de lo que nuestra organización tiene para ofrecerlos. Eso dependerá evidentemente de qué tipo de organización sea, si trabajas solo con un tipo de patología en concreto o no, o trabajas con todas, o está más enfocado en información, en difusión y en campañas de awareness, o ofrecéis un servicio, por ejemplo, a la comunidad. ¿Cómo podemos alcanzar estas metas, este nivel de engagement? Manteniendo un buen nivel de satisfacción del usuario. Es decir, realizamos propuestas de valor en el contenido que creamos. Ayudamos a resolver preguntas pre-engagement. ¿A qué le llamamos? Esta palabra lo usamos mucho, engagement. Engagement es simplemente la acción que tiene el usuario al contactarnos. Al contactarnos porque quiere informarse, porque quiere usar nuestros servicios, porque quiere ser parte de nuestra comunidad. Esa relación de nuestra organización con la persona, ese es el engagement. Y el nivel, especialmente el nivel de implicación de esa persona en esta acción en nuestra organización. Otras cosas que tenemos que hacer, mejorar la calidad global de la atención que ofrecemos a esa persona o a la comunidad en general. Gestionar incidencias para mejores resultados. Cuando pasa algo en nuestra relación con este usuario o con este donante o con este paciente, si hay alguna incidencia y la resolvemos, eso digamos que incrementa el valor de nuestra marca de cara al público, de nuestra organización. Somos una organización que puede resolver problemas.
Ser 2.0, ¿qué quiere decir? Mejorar nuestra comunicación con las sugerencias de nuestro cliente, es decir, ser interactivos. No, siempre tenemos una hoja de ruta, pero tenemos que aceptar las sugerencias porque a veces tenemos una visión de la realidad un poco distorsionada o de la realidad de nuestra comunidad, de su nivel socioeconómico, de sus problemas. Comunicar con nuestros usuarios periódicamente, evidentemente sin ser cansinos, sin hacer spam, pero tienen que comunicarse, o sea, nosotros tenemos que comunicarnos con ellos. Tienen que ver que estamos interesados en darles información y que seguimos ahí. Superar las expectativas del usuario en lo posible. Un usuario cuando hace interacción con nosotros tiene una expectativa bastante baja por lo general, ¿no? Pues yo voy a ser seguidor de esta organización en Facebook porque creo que dan información sobre la EPOC, por ejemplo, pero si damos un paso más allá, esa persona estará sorprendida. Entonces ya fidelizamos a esa persona porque se da cuenta que le ofrecemos más de lo que se pensaba inicialmente. Ahora, cuando hablamos digamos, de fidelizar a esa gente, a esos usuarios, a esa comunidad, evidentemente esto no es gratis. Siempre hay un gasto inicial en recursos humanos, en tiempo, en inversión económica también a veces, y en la mayoría de los casos, de hecho. ¿Cómo es este proceso? Rápidamente, vamos a definir el proceso de cómo atraemos una persona a nuestro entorno digital, por ejemplo. Primero encontramos un segmento del mercado. Seleccionamos un rango de usuarios potencialmente interesados a partir de un estudio de mercado, por ejemplo, o de una encuesta que hemos hecho, o de varias maneras. Después tenemos que diseñar el mensaje y que sea adecuado para esa persona, para ese grupo que hemos seleccionado. Entre ese grupo encontramos a los usuarios concretos que nos interesan. Nuestro estudio puede ser muy amplio y solo queremos, por ejemplo, encontrar personas que se relacionen con nosotros, que tengan ese engagement, porque tengan una enfermedad en concreta. A lo mejor no queremos llegar a todo el mundo, queremos llegar a un grupo muy, muy reducido, y eso no es malo, eso es bueno. Si ese es tu target, es mejor tener un grupo reducido, pero que sea exactamente el grupo de personas a las que te diriges, que no tener un grupo muy amplio que pueden estar menos interesadas en tu mensaje, según lo que sea, y que evidentemente no interactúan tanto con nosotros o se pueden incluso ir de nuestro entorno por cansancio. Emitir el mensaje no vale solo con difundir un mensaje en las redes, en la web. Estamos en el siglo XXI, tenemos que empezar a pensar en el SEO, en el SEM. ¿Cómo hacemos ese contenido? ¿Es Google friendly o no? Vamos a estar en las primeras búsquedas. ¿Hay algo publicado? ¿Cuáles son las mejores prácticas? Ya tenemos que empezar a pensar en esos términos en el 2020. Barreras potenciales, evidentemente, ya las conocemos todos. Tenemos que proporcionar esa cercanía que el entorno digital a veces no es fácil, no nos facilita, a pesar de que esa barrera se ha roto desde la pandemia, por decirlo de alguna manera. Resolver detalles, hablar con el usuario potencial, tenemos que gastar nuestro tiempo, todo eso es una dificultad, una barrera, y cuando hemos hecho todo eso, ya tenemos a esa persona que es parte de nuestra comunidad. Ahora, cuando esas personas hay que fidelizarlas, porque esto no se trata de conseguir más y más personas, sino que las personas que consigamos sean personas que realmente interactúen con nosotros, con nuestro objetivo, con nuestro servicio, con nuestro mensaje. Lo bueno es que mantener a una persona a la que ya hemos acudido, a la que ya hemos interesado en nuestra marca, el gasto es menor que adquirir nuevos. Entonces, ahora explicaré más sobre la importancia, perdón, sobre la importancia, incluso a nivel económico, que tiene mantener a ese grupo de personas que nos interesa. ¿Cómo los mantenemos? Pues como lo que ya probablemente hacéis todos, llamadas por teléfono, otras vías de comunicación, mantener el contacto periódico, refrescamos la memoria de esas personas con nuestras actividades, con lo que hacemos, y lo más importante, propuestas de valor, ¿qué le podemos ofrecer? Yo hago esto y cómo te puedo implicar a ti, cómo tú te puedes beneficiar de esta acción que estoy haciendo como ONG. Tienen que entender que ellos pueden ser donantes, pero ellos tienen que recibir
algo a cambio. ¿Cuál es su valor? ¿Qué me ofrece? Evidentemente newsletter, noticias, novedades, etcétera, por todos los canales que tengáis a vuestra disposición. Y evidentemente siempre buscar nuevos perfiles de usuario a partir de los que ya hemos conseguido. Pues yo tengo un usuario específico que yo sé que tiene ciertos atributos. Por ejemplo, le gusta usar más estas redes sociales que las otras, le gusta más usar estas webs o no, o es un usuario totalmente offline. O a partir de tener un grupo de usuarios que nos interesan, podemos hacer un prototipo para mejorar ese estudio de mercado que tenemos que hacer cada vez que queremos encontrar gente a la que se puede beneficiar de lo que ofrecemos. Una vez que tienes un grupo, ya es fácil buscar perfiles similares. Ahora vamos a hablar de lo que llamamos el cono de conversión y también reforzar porque es importante mantener y fidelizar a los que tenemos, más que expandir a lo loco. Como veis, las gotitas de arriba son las visitas, el tráfico de gente, esa gente que traemos a través de las redes, de las comunicaciones, de los medios, de salir en la tele, en la radio. Atraemos a muchas personas. De todas esas personas que atraemos, solo una pequeña parte, la mitad o menos, nos darán sus datos de contacto para poder empezar a hacer ese engagement, para enviarles ofertas, boletines, actividades, eventos solidarios, lo que sea. De esa parte que nos ha dado sus datos, que ya es la mitad de los que han entrado inicialmente, solo una pequeña parte interactuarán por primera vez. Esto es una realidad. Nosotros podemos tener 10.000 seguidores en Facebook, pero que solo 30 realmente sean los que interactúen de forma frecuente. Eso es una realidad en todos los campos, tanto en ONG como en los campos comerciales o en la industria. Eso es una realidad del mundo virtual en que vivimos. Y después de todas esas personas que pasan por el cono, de ese cono de marketing realmente, los que han llegado hasta abajo, esa gota grande que veis allí, esas personas son las que nos interesan porque repetirán la experiencia, porque les ha gustado, porque les interesa. Esas son las personas que queremos mantener. ¿Y por qué? Porque las vamos a reutilizar en el mejor sentido de la palabra. Vamos a reutilizar vamos a reutilizar esa interacción con ellos y esas personas nos van a aportar más de una vez los resultados que queremos por ejemplo, de una campaña. Bueno, eso es un repaso muy básico de cómo traemos a la gente. Por ejemplo, cada organización tiene un flujo de comunicación. En este caso vamos a poner uno muy, muy sencillo. Yo sé que vosotros, el que tendrá vuestra organización es mucho más complejo, pero solo por poner un ejemplo de cómo atraemos a la gente a ese embudo de conversión. Comunicaciones diarias a través de Twitter, Instagram, lo que sea. ¿A dónde van? A Facebook, van a LinkedIn. Y después de LinkedIn y Facebook, ¿dónde van? Van a nuestra web, van a nuestra base de datos, entran al cono y eso son las comunicaciones diarias. Entonces aquí tenemos que analizar cuántos pasos ha tenido que dar la persona hasta que ha llegado a nuestra base de datos. En cada paso quedan varias personas, perdemos a personas. No todo el mundo llega hasta el final. Es decir, un ejemplo, ponemos un mensaje en Twitter sobre una campaña de donación para nuestro Día Mundial de la Hipertensión Pulmonar. La persona verá el tweet, posiblemente le dé al link, que vaya a un mensaje más extenso en Facebook y que tiene un botón de donación y que ahí sí que vaya a nuestro cono de conversión, pero no todo el mundo pasará por los 3 pasos, porque la gente, por tiempo, por pereza, porque no les ha interesado. Hay que facilitar lo máximo posible que esa persona acabe en nuestra base de datos sin tener que dar más de 2 saltos. Comunicaciones mensuales, lo que ya hacemos todos desde hace muchísimos años, los blogs, las webs, etc. Pero después de eso, ¿a dónde van? ¿Cómo los traemos a nuestra base de datos?
y en las comunicaciones eventuales, que pueden ser vídeos, los canales de YouTube o presentaciones que hagamos en PowerPoint o en eventos, etc. Y ahora ya vamos a lo importante de esta sesión. Lo primero era para que entendieras la importancia de tener un CRM y entendáis los procesos de focalización de la gente y de incorporación de la gente en la base de datos, y ahora explicaremos el CRM en sí. ¿Para qué sirve un CRM? Un CRM es donde nos ponemos metas aquí le llamamos, en esta imagen dice vendedores, en nuestro caso no somos vendedores. O sí, o tenemos un servicio, pero por lo general no. Nos ponemos metas de recaudación de fondos, metas de fidelización de personas, de adquisición de personas en nuestra comunidad de pacientes, por ejemplo. ¿Qué permite un CRM también? Un historial de conversaciones. Ahora veremos un ejemplo más adelante. Podemos ver qué comunicación ha recibido esa persona, cuántos emails, qué ha respondido, si lo ha abierto o no, si le ha llegado a spam, si todo eso nos ayuda a delimitar luego la campaña mejor. Tenemos que entender a la persona. También nos permite automatizar recordatorios, que eso también lo veremos en un ejemplo más adelante. Priorización de cotizaciones. A través del análisis que haremos, podemos ver, porque realmente el marketing, lo queramos o no, es una inversión, ya sea de recursos humanos, y aunque sean voluntarios, es una inversión de tiempo. No tenemos que pensar que cualquier estrategia de fidelización y de adquisición de usuarios o de fans o de comunidad es gratis, no lo es. Aunque no paguemos a la persona que trabaje en ese sector, realmente no es gratis, porque esa persona está invirtiendo su tiempo, tu organización está invirtiendo recursos tecnológicos. No es gratis. Y eso lo tenemos que dejar muy claro cuando pedimos financiación a industria, a gobiernos, a patrones, a la gente. Le tenemos que hacer entender que todo ese trabajo no es gratis y que nos cuesta unos recursos y que evidentemente no tenemos que ser, ¿cómo decirlo? No tenemos que tener vergüenza de pedir esos recursos, porque al final es para mejorar nuestra organización y mejorar lo que le ofrecemos a los pacientes en este caso. Después, lista unificada de contactos, evidentemente eso es lo que más nos interesa. Pero antes de elegir, hay muchos CRMs en el mercado, pero antes de elegir ninguno, ni de ponernos a tirarnos a lo loco, venga, voy a poner un CRM, no. Vamos a hacer primero un pequeño trabajo mental. Vamos a primero definir claramente cuáles son nuestros objetivos, para qué queremos un CRM. Los sistemas CRM presentan innumerables características y servicios, pero no todos son factibles o usables para nuestra organización. Pensar que los CRM por lo general están ideados para las ventas, para las organizaciones con ánimo de lucro. Entonces, no todas las funcionalidades que tienen cualquier herramienta digital, en realidad, nos interesan como organización. Tenemos que ver qué realmente queremos y si ese CRM tiene esas funciones y si podemos descartar el resto. El precio del calendario de implementación requiere un presupuesto. Cuando hablamos de presupuesto, no es que muchos CRM son gratuitos, como veréis a continuación, pero es lo que hablábamos antes. Presupuesto, recursos humanos, inversión de tiempo, eso también es un presupuesto. En el coste de mantenimiento y de la formación de las personas que van a mantener esta base de datos, a hacer todas estas campañas de comunicación, tenemos que tener eso en mente antes de lanzarnos. O sea, podemos realmente, tenemos los recursos humanos para dar este paso en mejorar como organización y ser una organización del siglo XXI, y si no los tenemos, ¿cómo los podemos conseguir? Integraciones. Evidentemente, un CRM, como cualquier herramienta online, se puede integrar con muchas cosas. Ya lo sabéis los que usáis
Gmail, todas esas extensiones que tienen. Hay que elegir herramientas que sean flexibles, que tengan integraciones con otras cosas. Por ejemplo, si vuestra organización utiliza Gmail para trabajar, buscar un CRM que se integre con Gmail y que automatice todos esos contactos que vais haciendo por email. Un CRM que se integre, por ejemplo, con Facebook o con LinkedIn. La conexión de todas esas herramientas digitales es muy importante porque nos ahorran recursos humanos, tiempo. Alertas y automatización. La automatización realmente es lo más importante, sobre todo si hablamos de precio, de presupuesto y de mantenimiento. Es importante que elijamos un CRM que pueda funcionar por sí solo, que la automaticemos una campaña, como os enseñaré a continuación, y que la vaya haciendo sola sin que tengamos que estar nosotros entrando y mirando. Hay que tomar ventaja de las herramientas digitales automatizadas para no tener que estar encima de cada mini campaña, de cada comunicación. Hay que dejar que la máquina lo haga solo a veces y liberar esos recursos para otras actividades que solo los seres humanos pueden conducir. Pues en nuestro caso sería llamar personas, hacer acciones de advocacy, hablar con gobiernos, con medios, con pacientes, etc. Tomar una decisión conjunta, hablar con todo el equipo, explicar lo que queréis tomar este paso para mejorar y que todo el mundo esté de acuerdo y lo entienda. Ahora vamos a lo que muchos estaréis pensando. ¿Y cuánto cuesta un CRM? ¿Cuáles hay? Hay muchísimos CRMs y la mayoría están en español, aunque veáis muchas de las informaciones que ponemos aquí son en inglés, pero la mayoría ya están traducidos al español. El español es un idioma muy usado en el mundo, es el segundo. La mayoría tienen ya esa traducción hecha. Hay muchos que son gratis, con limitación. Por ejemplo, como veis, HubSpot es gratis hasta que tienes 1 millón de personas metidos en la base de datos. Posiblemente con eso ya, para la mayoría de vosotros ya sea suficiente. Pero hay que considerar otras cosas. Es gratis, pero a lo mejor tiene una limitación en capacidad de guardar archivos, etcétera. Aquí veréis son los precios, pero estos precios son a nivel de usuario y comercial. Recordad que todas estas herramientas, casi todas, el 90%, tienen una tarifa para ONGs. Aunque no esté en su web, aunque no esté estipulado, contactarles, decirles que sois una ONG. Y casi todas tienen descuentos para ONG que lo hacen, si no gratis, prácticamente gratis. Es a que os animo a que cuando exploréis CRM, les contactéis y busquéis esa reducción de tarifa para ONGs. A ellos realmente también les interesa a nivel es una manera de marketing para ellos también. Y ahora vamos a pasar un poco a la práctica. Vamos a usar ejemplos del CRM que utilizamos nosotros en Fundación Lovexer. Se llama Greenrow. Este es un poco complejo. No lo recomiendo para aquellos que estéis empezando o que tengáis un equipo pequeño o no tengáis mucha experiencia, pero nos sirve un poco para enseñaros un funcionamiento básico de un CRM. Evidentemente los datos que estoy enseñando son de prueba, esto no es gente real, para que no os preocupéis. En este caso, lo primero que os quiero enseñar, vamos a conocer nuestra base de datos, a completarla y a mejorarla siempre. ¿Por qué? Nos interesa saber que hay una persona que se llama tal, que tiene este email, que tiene este teléfono, que es de este país y que tiene esta patología o no. ¿Es eso suficiente? ¿De qué me sirve saber dónde trabaja? ¿En qué sector trabaja? ¿En qué ciudad vive? ¿Cuál es su código postal? Claro que todo eso nos sirve. Porque cuando hacemos la clave del éxito de cualquier campaña de comunicación es el targeting, es decir, es dirigirte a ese nicho pequeñísimo de gente a la que le puede interesar la comunicación que estás haciendo. Las comunicaciones masivas van bien
una o dos veces al mes, una vez incluso menos, para explicar de forma general los avances de nuestra organización, nuestras campañas. Pero lo que realmente cuando hablamos de divulgación científica, médica o de soluciones o para pacientes, queremos llegar al nicho de personas muy concreto al que le queremos enviar esa información. En este caso, saber, mientras más sepamos de cada persona, mejor. Porque, por ejemplo, yo puedo decir, pues yo quiero enviar este PDF sobre esta campaña o esta innovación médica a un sector muy concreto de la provincia, no sé, de la provincia de Barcelona, pero solo a las personas que tengan asma y que sean mayores de edad, porque esto no es para personas menores de edad. Entonces, ¿veis? Ahí ya hay cuatro filtros en esa comunicación, que al final acabamos mandándoselo solo a 20 personas. Es mejor mandárselo a 20 que sabremos que lo abrirán, que le interesarán y que tendrán una opinión positiva y un impacto positivo en su vida, que no mandárselo a 1500 y que la mayoría no les interese y que incluso se vayan de nuestra base de datos, que hagan un subscribe porque crean que esa comunicación no es de su interés. Con eso quiero decir, el targeting, no tengáis miedo del targeting. Mientras más, ¿cómo decirlo? Mientras más pequeño sea el nicho de personas a las que queráis llegar, más concreto, no pequeño, perdón, más concreto sea ese nicho, mejor. Otras cosas que ofrece el CRM, y con el CRM podemos hacer una monitorización de cualquier comunicación o actividad que esa persona ha hecho con nosotros. Pues en este caso podéis ver en la pantalla pues, que se le ha enviado un email hace no sé cuántos días y lo ha abierto o no lo ha abierto, que le hemos enviado un contrato, un documento, que lo ha recibido, que lo ha firmado, que le hemos llamado por teléfono tal día y lo que lo contestó, podemos incluso reproducir esa llamada, etcétera. Y si nuestra intención fuera monetaria, podemos incluso ver esa persona cuánto beneficio ha generado. En muchos casos de vosotros no ese es el objetivo, pero en muchos casos sí, porque al fin y al cabo tenemos que pensar en la sostenibilidad de nuestra organización siempre. Otras de las ventajas del CRM, seguimos con el mismo que os contaba, con Greenrock. Eso es otro ejemplo. La analítica de datos, súper importante, vital para cualquier cosa que hagamos. En la mayoría de los CRMs tenemos este tipo de pantallas de inicio, estos dashboards que nos dicen cuántos emails hemos enviado, cuántos eventos hemos hecho, cuántas personas han respondido, las páginas web más visitadas de nuestra propia web, que evidentemente se puede conectar con el CRM de una forma muy sencilla, sobre todo las que son del tipo WordPress, etc. ¿Cuántas personas han entrado a nuestra base de datos? ¿Desde dónde? ¿Desde qué formulario? ¿Desde qué red social? ¿Por dónde entran más? ¿De qué región entran más? ¿Cuáles de las personas que entran, cuáles son las que tienen más valor para nosotros? Valor, evidentemente, en el punto de vista de la comunicación. Bueno, muchísima información, distribución geográfica de las personas, sexo, edad, etcétera. Toda esa información es vital luego para saber cómo comunicarnos a la gente, a quién nos tenemos que dirigir y cuándo. Otra de las ventajas de un CRM, esto que ahora veis como muy complejo en la pantalla, en realidad esto es lo que llamamos un flujo de marketing. Es decir, ¿qué podemos crear con esas herramientas? En este caso veis algo como muy complejo, pero en realidad puede ser algo tan fácil como yo mando un formulario o una encuesta a un paciente. ¿Lo ha respondido? Sí, no. Si lo ha respondido, siguiente paso, al de arriba. Si lo ha respondido y ha dicho que le interesa saber más,
Siguiente paso, le enviamos un email. ¿Ha abierto el email, sí o no? Si ha abierto el email, entonces le enviamos más información sobre esa campaña para que done y acaba su viaje. Si no ha abierto el email, le podemos hacer un recordatorio y saber por qué no le ha interesado, etcétera. Hay que diseñar un viaje, un camino de marketing, considerando siempre las dos, la opción positiva y la negativa. Tú puedes enviar un email, siempre tenemos a pensar como de una forma lineal. Yo envío un email, solo voy a centrarme en los que lo han abierto. ¿Y qué pasa con los que no lo han abierto? ¿Por qué no lo han abierto? Porque tenían el inbox lleno, o porque no les interesaba, y por qué no les interesaba. Todo eso es importante. Y si no les ha interesado, no los ignoremos. Podemos hacer un caminito para ellos. Si no les ha interesado mi campaña sobre recaudación de fondos para esto, a lo mejor lo que les interesa es saber información sobre, no sé, sobre la fibrosis quística, por ejemplo, porque no estaban preparados para donar porque no lo entendían bien. Hay que analizar y hacer un caminito para todo, para cada persona. Evidentemente, siempre hay un final, siempre hay un momento en que ya esa persona acaba su camino en este flujo de marketing, pero os animo a entender tanto el sí como el no. Bueno, y eso ha sido todo por mi parte hoy. Muchas gracias a los que habéis estado escuchando. Sé que esto es un tema un poco complicado para muchos de nosotros, pero al fin y al cabo es un tema en el que tendremos que llegar todos y todas en nuestras organizaciones en el siglo XXI, y más con esta digitalización inesperada que hemos tenido aparte en base a la pandemia. Entonces, como sabéis, nosotros en Lovexer estamos dispuestos a ayudaros, a explicaros, a apoyaros en vuestro camino a la digitalización, y aquí tenéis el email por si queréis contactarme o contactar a mi organización para cualquier duda que tengáis. Quedamos a su disposición y muchas gracias por haber atendido.